El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este lunes 29 de octubre del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García y Jessica Selgrad. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, en señal abierta en Caracas 750M en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Iniciamos la semana cargada de informaciones, sin duda alguna, marca, un antes y un después, lo ocurrido ayer en Brasil. Gana la elección presidencial en segunda vuelta Jair Bolsonaro, ultraconservador. La victoria de Bolsonaro lleva a la extrema derecha al poder en Brasil. Es la interpretación que hace el País de España en su primera página. Esto va a tener impacto para Venezuela. Ya seguramente ustedes recordarán cómo se refirió o cómo se ha referido a nuestro país el presidente electo de Brasil, advirtiendo que, había dos caminos, esto durante la campaña, o el progreso, la familia, o el camino de Venezuela. El exmilitar, dice el País, tiene el 55% de apoyos con un 99% de los votos. Eso fue ayer. Mientras el progresista Fernando Haddad del Partido de los Trabajadores logró 44%, la elección más polarizada, tensa y violenta en décadas. Se ha saldado con una diferencia de casi 11 millones de votos a favor del ultra y sencillamente es un fenómeno a estudiar. Lo que ha ocurrido en Brasil, insistimos, va a tener impacto en nuestro país, tanto que el gobierno lo sabe. Ha corrido a emitir comunicado pidiendo a Jair Bolsonaro retomar las relaciones diplomáticas de respeto. Algo similar ocurrió con la victoria de Donald Trump y ya sabemos lo que ha pasado a continuación. Vamos a analizar este tema, como es natural, durante la mañana de hoy. El fin de semana nos dejó una entrevista durísima de Lorent Saleh, preso político, saben ustedes, extraditado, deportado de nuestro país al margen de lo que establece nuestra Constitución. Él ofreció declaración al Mundo de España. Lo que él ha dicho no ha dejado a nadie indiferente. Ellos titulaban el trabajo Lorent Saleh, preso y torturado 4 años por el chavismo, buscaban anular todos mis sentidos, dijo a la periodista Cayetana Álvarez de Toledo. La primera pregunta, francamente, no deja lugar a dudas sobre lo ocurrido, el horror que vivió en nuestro país. Ha estado 4 años preso en Venezuela, más de la mitad en un lugar siniestramente llamado La Tumba. ¿Qué es La Tumba?, le preguntaba a la periodista española. Bueno, él respondía: La Tumba es un centro de tortura, está ubicado 5 pisos bajo tierra, en un edificio del centro de Caracas llamado Plaza Venezuela, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Es un laboratorio creado para la aplicación de un tipo muy particular de torturas. Es un lugar sofisticado, moderno, y así, suma y sigue el relato estremecedor de lo que le tocó a vivir a este venezolano hoy en el exilio, producto de una decisión del Ejecutivo Nacional. Insistimos, al margen incluso de lo que establece nuestra Constitución. El fin de semana se habló acerca de, la designación de un nuevo director del SEBIN. Esto no ha sido confirmado, pero lo comentaremos sin duda alguna durante la mañana de hoy. En materia económica, 2 datos antes de iniciar conversación con nuestro invitado, que tienen que ver con esto del pago de los aguinaldos. Con una cesta básica que ya supera los 44.000 bolívares. Ustedes me dirán para qué va a alcanzar, alcanzarán 1.800, pero en todo caso eso supuestamente va a ocurrir hoy. Y el petro se va a negociar con distintas criptomonedas también a partir de hoy. El gobierno insiste en el error. Esto pasó de una criptomoneda a una unidad de cuenta, en fin. Nos acompaña Ángel Medina, me dicen, diputado de la Asamblea Nacional por Bolívar, dirigente de Primero Justicia. Él además es presidente del Parlamento Latinoamericano en Venezuela. Gracias por atendernos. Buenos días. Hola, buen día, María Alejandra. Saludos a todos los que nos escuchan.
Pues mucho interés de conocer una primera reacción de su parte acerca de lo ocurrido ayer en Brasil. ¿Cuál es la expectativa de la oposición en torno al nuevo presidente electo Jair Bolsonaro? Lo escuchamos. Mira, en principio decirte que la elección de ayer es una elección que está marcada por un rechazo al sistema político, pues a la dirigencia política, lo que hasta ahora era la élite o la configuración política de Brasil. Es evidente que la gente o los brasileños votaron a favor de un cambio, no saben muy bien de qué es el cambio que viene, pero sí de un cambio de lo que estaban. Eso es evidente, como de una forma u otra también, en algún momento también se votó aquí en Venezuela. Ahora, nosotros desde el punto de vista de la oposición tenemos evidentemente ahorita enormes expectativas frente a lo que vaya a ser el presidente Bolsonaro, así como las mismas expectativas que tenemos sobre lo que vaya a ser el presidente López Obrador. De repente son dos personajes distintos, pero los dos representan naciones muy fuertes y con mucha influencia en América Latina. Entonces, nuestras expectativas es qué va a hacer con los migrantes venezolanos. Muy poco dijo en la campaña, dijo que había que atenderlos, etcétera, pero no estableció ninguna política muy clara sobre el tema de la migración masiva que está pasando a la frontera, especialmente en el estado del Roraima. No estableció posición sobre cuál va a ser el papel de Brasil ahora en el Grupo de Lima. No estableció posición sobre cómo va a ser el papel efectivo de Brasil en materia de defensa de los derechos humanos. Evidentemente, Venezuela, como en Brasil, como en México, como en todas partes de América Latina, siempre forma parte de la campaña electoral. O sea, siempre hay el planteamiento de no podemos parecernos a Venezuela, porque es evidente que ningún país de América Latina quiere parecerse a Venezuela. Pero, más allá de eso, faltan ahora lo que uno llama los detalles, la acción conjunta. Después de salir de la campaña, del fragor de la campaña electoral, viene ahora la política clara. Y eso es lo que nosotros tenemos unas enormes expectativas frente a lo que vaya a ser Bolsonaro, repito, igual sobre lo que vaya a ser López Obrador. Ambos son de enorme influencia para América Latina, ambos son recién electos, van a asumir mandato muy pronto y tienen evidentemente una influencia sobre las decisiones que regionalmente se deban tomar sobre Venezuela. Lo cierto es que el nuevo presidente de Brasil, bueno, ha dibujado, digamos, el camino a seguir con relación a Venezuela y sobre todo los aliados internacionales. Él, como primera declaración ayer, luego de su triunfo en segunda vuelta, advertía sobre la necesidad, por ejemplo, de acercarse a los Estados Unidos y el gobierno del presidente Donald Trump. Hablaba acerca de la necesidad de depurar el sistema, de perseguir a aquellos que estén incursos en corrupción, como los dirigentes del Partido de los Trabajadores, incluyendo al expresidente Lula da Silva, muy cercano al gobierno venezolano. Yo quisiera su comentario en torno a este tema, que dista mucho de la cercanía del presidente López Obrador, que incluso ha invitado a su toma de posición a Nicolás Maduro. ¿Qué puede comentarnos? Es evidente que Bolsonaro no es el PT, no es el Partido de los Trabajadores. Es evidente que Bolsonaro no es Lula, ni es ese acercamiento a veces cómplice que tenía el partido de Lula, de Dilma Rousseff, con el gobierno venezolano, con los que están en el poder en Venezuela. Es evidente eso. Y es evidente que de repente lo que podemos esperar es una línea más clara, más concisa, más dura sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, incluso más crítica y más de acción política, y eso es lo que uno esperaría, pero como te digo, al final mucho se ha dicho de Bolsonaro, se dicen muchísimas cosas, como también se dicen muchas cosas, como se dijeron durante la campaña muchas cosas de Trump. Al final lo único que uno espera es que efectivamente este triunfo sirva desde el punto de vista de materia internacional, porque el tema de el destino de los brasileros lo van a resolver los brasileros, pero que desde el punto de vista de materia internacional, en materia regional, este triunfo sirva para consolidar un proceso de transición política en Venezuela. O sea, es lo único que uno siempre pide, que cada cambio político que se realice en América Latina, cada decisión de los pueblos latinoamericanos, permita seguir influyendo en que en Venezuela transite un proceso democrático hacia un cambio de este modelo que estamos pasando. Eso es lo que uno espera, y eso es lo que uno espera que Bolsonaro como presidente, incluso López Obrador como presidente, que ha planteado durante su campaña la liberación de presos políticos, la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos humanos, también forme parte de la presión que asista o caiga sobre Venezuela para que en Venezuela se produzca una transición política. Le pregunto a nuestro invitado, porque en el caso concreto del partido, del nuevo presidente de Brasil, el gobernador electo de Roraima,
ha dicho que es afín a el nuevo presidente Bolsonaro, que, bueno, él propone restringir el ingreso de venezolanos a su país. Yo quisiera su comentario porque ciertamente la política migratoria aparentemente será muy diferente a la anterior. ¿Qué puede decirnos? Sí, bueno, es muy posible. Ojo, no dista mucho este nuevo gobernador de la anterior gobernadora. Y, los dos siempre han tenido, los gobernadores en los últimos 5 años del estado del Roraima, han tenido una posición muy dura frente a la migración venezolana y han planteado en varias oportunidades cerrar frontera con Venezuela. Eso ha pasado. No es que vaya un cambio desde el punto de vista de la gobernación. Lo que sí puede haber un cambio de matiz, y es lo que uno espera, que pueda haber un entendimiento claro de lo que está sucediendo en Venezuela desde el punto de vista del gobierno federal. Esperemos, o sea, porque al final no se ha dibujado nada claro referente a eso. Sí, Bolsonaro es muy nacionalista, pero ha dicho que hay que apoyar a los venezolanos y hay que apoyar esa tragedia que está viviendo Venezuela. Así que hay que esperar. Yo lo que creo es que más allá de la retórica de campaña electoral, que a veces se dicen muchas cosas, hay que esperar a ver qué es lo que se transforma realmente en una política de Estado desde el punto de vista del gobierno federal y desde el punto de vista, y además hay unas decisiones del Tribunal Supremo o del Tribunal Supremo de Justicia de Brasil, hay unas decisiones referentes a eso. Es decir, creo que habría que esperar un poco, pero repito, ¿cuáles son las expectativas que tiene uno aquí en Venezuela? Que evidentemente el triunfo de Bolsonaro ayude a seguir presionando para que en Venezuela se produzca una transición. Al final es lo que uno espera, que todos los cambios en América Latina terminen abonando camino para que en Venezuela se produzca una transición y vuelva a Venezuela un estado realmente democrático y realmente que forme parte del sistema latinoamericano y de la corriente que está avanzando de desarrollo en América Latina. Ahora, a propósito de la comunidad internacional, este fin de semana el presidente de Colombia, Iván Duque, anunciaba la activación de una fuerza de despliegue rápido para liberar al Catatumbo, decía, de una vez por todas, de la violencia, el secuestro, la extorsión. Esto es en la frontera con Venezuela, y se trata del despliegue de hasta 5.000 efectivos en esta zona. Yo quisiera su comentario en torno a esta decisión y sobre todo lo que está ocurriendo puertas adentro de nuestro país, producto de la presencia de la guerrilla colombiana. Lo escuchamos. Ojalá en Venezuela también se hicieran despliegues de 5.000, 6.000 efectivos del ejército, de la Fuerza Armada para combatir el narcotráfico, el contrabando y tanta delincuencia organizada que se encuentra en nuestra frontera. Lamentablemente uno no lo ve. Uno más bien está permanentemente viendo a los efectivos de la Fuerza Armada más bien persiguiendo a opositores, tratando de amedrentar marchas, ahora los efectivos están desplegados de cola en cola para resguardar que la gente pueda hacer su cola de manera esclavizada allí. O sea, es decir, hay una diferencia enorme entre el planteamiento de una Fuerza Armada de Colombia con el planteamiento de la Fuerza Armada venezolana. Son dos cosas totalmente distintas. Ahora bien, esto hay que verlo desde el punto de vista de Venezuela, hay que verlo evidentemente con atención. O sea, la movilización de enorme cantidad de tropas a casi que la frontera venezolana, hay que verlo con mucha atención. Yo no sé hasta qué punto eso termine siendo, o el gobierno aquí lo utilice, o el poder aquí lo utilice como un escándalo internacional. Pero más allá de eso, yo creo que hay una evidente necesidad de que en las fronteras colombo-venezolanas, venezolanos-brasileras, haya una efectiva lucha contra el contrabando, contra el narcotráfico y contra las fuerzas paramilitares que están presentes, activas y con mucha fuerza en esta región, especialmente en Venezuela. Ahora, yo le pregunto al diputado sobre la presencia de, fuerzas irregulares en nuestro país, concretamente su estado en Bolívar. Nos ha tocado narrar, incluso entrevistar al diputado Américo de Gracia sobre lo ocurrido con este tema de la presencia del Ejército de Liberación Nacional, la nueva masacre en esta entidad. Yo quisiera su comentario en torno a este tema y el silencio que ha guardado la Fuerza Armada Venezolana, la institución castrense en nuestro país, incluso advirtiendo, negando esta realidad que ustedes han constatado en primera persona. Lo escuchamos, diputado. Mira, el jefe de la red, y entiendo, del Estado Bolívar, dijo que que eso eran jóvenes que se disfrazaban de ELN y que para meter a asustar a la gente se disfrazaban de ELN con armamento de altísimo calibre. La gran verdad es que si tú te remites a la propia declaración de varios diputados cuando fueron al Esequibo, que los paró una alcabala del ELN. O sea, ellos mismos cuentan, varios diputados que asistieron allá,
cuentan que los paró una alcabala del ELN y se identificaron como ELN, y el riesgo enorme que corrieron en este momento de haber sido secuestrados incluso por el propio ELN. Así que la verdad es que esto no es un tema de declaración, de decir o no decir, es un tema de hacer, y es lo que nosotros estamos esperando que suceda, y estamos esperando que efectivamente se resguarde efectivamente nuestro territorio, nuestra frontera. Eso es lo que uno pide, eso es lo que uno espera, eso es lo que uno exige, eso es, básicamente, porque hay una enorme impunidad en vastos sectores del territorio nacional. Ahora, diputado, sobre el tema del diálogo, seguramente usted escuchó entrevista de Timoteo Zambrano, quien, entendemos, representa a la oposición, y lo decimos entre comillas, más cercana, más afín al gobierno, o al menos la oposición que el gobierno quiere. Él habla de un diálogo a la venezolana, no sabemos exactamente a qué se refiere, pero yo quisiera su comentario porque su organización, Primero Justicia, conjuntamente con Voluntad Popular y la Causa R, emitieron comunicado expresando su rechazo a una iniciativa de esta naturaleza. ¿Qué puede comentarnos? Mira, más que rechazo, lo que hemos dicho claramente es que cualquier proceso que exista en Venezuela es para discutir cuándo va a haber elecciones libres y abiertas para todos los venezolanos con mediación internacional. Eso es lo que hemos dicho. ¿Cuándo se van a liberar los presos políticos? O sea, eso no ya nosotros hemos probado en 2 oportunidades el tema del diálogo. O sea, y evidentemente sabemos, estamos como que curados en salud en ese sentido. Así que al final lo que nosotros esperamos es que nos digan cuándo es que va a haber una elección donde todos los venezolanos efectivamente puedan votar libremente sin cortapisas y con presencia internacional que permita garantizar que exista un rector o un árbitro electoral confiable para todos. Esa es la gran verdad. ¿Cuándo se van a liberar los presos políticos? ¿Cuándo se va a reconocer la Asamblea Nacional? Eso es todo lo que uno está pidiendo, que es lo más básico que puede avanzarse para reconstruir el país. Ahí no hay, esa es la posición clara del documento que se hizo público ayer. Ahora, cuando Timoteo Zambrano habla de distintas oposiciones y él se enmarca en aquella justamente que, bueno, está a favor del diálogo, de participar en las elecciones, sean cuales sean las condiciones, yo quisiera su reacción, diputado, y creo que lo hemos hablado en otras oportunidades. ¿Cómo es posible llegar a acuerdos, incluso puertas adentro, entre aquellos que en teoría quieren un cambio en nuestro país con posiciones tan disímiles? Lo escuchamos. Ahí es donde sí tiene que haber un diálogo. Ahí es donde tiene que haber el verdadero diálogo entre los factores de la oposición, porque es verdad que hay posiciones encontradas en seno de la oposición. Hay quienes creemos que no podemos participar en toda elección que convoquen, porque toda elección que convoquen no significa que garantice el voto libre de los venezolanos. Y hay quienes creen que sí hay que participar. A eso sí hay que llevar un diálogo. A la venezolana, a la como tú quieras, a la mexicana, a la gringa, como tú quieras, a la colombiana, pero para eso sí hay que llamar un diálogo, para entendernos y poder avanzar desde el punto de vista de una estrategia conjunta para buscar, repito, la transición, porque si algo estamos todos muy claros, es la necesidad de transitar un camino de cambio en Venezuela. Ahora, hay sectores de la oposición que están ganados a que haya transición, porque da la impresión a la luz de esta entrevista, al menos, que es muy significativa, ofrecida el fin de semana a José Vicente de Rangel, que es, bueno, que está vinculado al gobierno. Da la impresión que no, es decir, cuando se nos dice que la Asamblea Nacional debe salir del desacato y se utiliza el mismo lenguaje o los argumentos del Ejecutivo Nacional, francamente uno dice, caramba, hay sectores de la oposición que realmente quieren un cambio o se sienten más cómodos con la actual administración. ¿Qué opina usted? Mira, al final yo lo que creo, repito, es que aquí todos estamos conscientes que el gobierno debe salir, y debe salir a través del voto y del mecanismo de los venezolanos votando. De eso yo creo que estamos todos absolutamente convencidos. Ahora, los mecanismos para llegar allá es donde están las diferencias enormes, que a veces son enormes, son grandísimas. Ahora, la gran verdad es que nosotros seguimos apostando a eso. Nosotros creemos la necesidad obligatoria que hay en este momento, sobre todo de parte de quienes están en el poder, de provocar una transición. No porque la oposición lo vaya a tumbar, sino porque la realidad está exigiéndolo así. O sea, la ingobernabilidad en la que está entrando el país, producto de la falla de los servicios públicos, de la economía, de la hiperinflación, es enorme, y es evidente que el gobierno solo sirve para perseguir, amedrentar a quien piensan distinto, pero no sirve para hacer gestión. En este momento no está haciendo ningún tipo de gestión ni está resolviendo absolutamente nada de los venezolanos. Lo único que está haciendo es persiguiendo, amedrentando y golpeando. Eso es lo único que está haciendo. Y eso, ¿cuánto puede tener de efectividad a lo largo del tiempo? Así que al final quienes más presión tienen para cambiar son los mismos que están en el poder, y provocar un cambio que permita que Venezuela transite hacia un camino absolutamente distinto que está viviendo hoy.
Gracias, diputado Ángel Medina, por atendernos, acompañarnos estos minutos. Dirigente de Primero Justicia por Bolívar, además presidente del Parlamento Latinoamericano, expresando opinión acerca de lo que ocurrió este fin de semana en Brasil. Bueno, nuevo presidente electo, Jair Bolsonaro, se ha expresado con relación a Venezuela. Saben ustedes, él hacía la comparación durante la campaña. Queremos progreso, queremos familia. Queremos un mejor Brasil o queremos el escenario de Venezuela. En esos términos se refería a nuestro país. Él, obtiene la victoria en segunda vuelta con más del 55% de los votos emitidos el día de ayer. Hacemos una pausa, vamos a publicidad. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. K-Export trae tu envío o carga desde USA hasta Panamá o Venezuela, o desde Panamá a Venezuela, y te la lleva a cualquier parte del territorio nacional. Los martes y viernes son los envíos aéreos, pero los jueves salen los envíos marítimos. Para contactarlos en Venezuela, llama al 0241-775-5575 o escribe al correo info@kexport.net. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, analizando, esta elección en Brasil, pero en general lo que ha pasado en América Latina en materia internacional, el impacto que va a tener para Venezuela. Nos acompaña, se suma a nuestra mesa de debate Sayo Garavini, fue embajador de Venezuela, es internacionalista como siempre. Gracias por atendernos, muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, y buenos días a todos los que nos escuchan. Pues mucho interés, embajador, de conocer una primera valoración de su parte acerca del impacto que va a tener el triunfo de Jair Bolsonaro, de extrema derecha en Brasil. Además, un fenómeno que, va a traer toda clase de análisis. Ha desbancado al Partido de los Trabajadores con una amplia diferencia de hasta 10%, 11 millones de votos. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, efectivamente era algo que no es, vamos a decir que no es una sorpresa si uno analiza los últimos 4 o 5 meses, pero sí es una sorpresa si uno echa para atrás hace un año o año y medio. Efectivamente, pero refleja una ola que puede verse primero a nivel internacional. Tenemos una reacción de los electores contra los partidos tradicionales, una reacción local en el caso de Brasil, para entrar en el caso brasileño, contra la corrupción generalizada del sector político,
porque aquí efectivamente la primera reacción, lógicamente, contra el partido que gobernó durante la última década o más, que es el Partido de los Trabajadores, que tiene hasta su líder principal en la cárcel por corrupción, y una presidenta que fue también sacada pues del poder por la vía del impeachment, como sabemos. Entonces, evidentemente hay una reacción contra el país gobernante, tanto por su partido gobernante, por las razones económicas, pero básicamente por el tema corrupción. Lo que pasa es que también todos los otros partidos tradicionales han sido golpeados en los escándalos de Lavallato y de Petrobras. Entonces la reacción evidentemente del electorado ha sido un cambio. La idea precisamente de Bolsonaro, la suerte de Bolsonaro en cierto sentido, es que él es un outsider, ¿no? Entonces viene con un nuevo mensaje efectivamente contrario a lo tradicional. Por otro lado, sí hay preocupación en el mundo porque las posiciones de esta personalidad han sido posiciones ultra, posiciones cercanas a concepciones dictatoriales. Sin embargo, hay que recordar lo siguiente: en Brasil funcionan las instituciones, hay autonomía de las instituciones fundamentales. El Congreso no va a tener mayoría Bolsonaro, aun cuando seguramente va a poder gobernar, porque los partidos, digamos, de centro-derecha, junto con él, tienen una mayoría si llegan a un acuerdo. En materia económica, su asesor principal, Guedes, es un personaje muy respetado, de posiciones evidentemente liberales, viene de la escuela de Chicago, de posiciones liberales a la Hayek, a la Mises, etcétera, pero respetado, serio. Veremos su política económica de liberalización, de privatización, cuánto apoyo tendrá en el Congreso. Sin embargo, debería poder gobernar. En materia, las instituciones, como decía, van a ser un control fundamental. La Fiscalía es una fiscalía autónoma e independiente. El Poder Judicial, particularmente la Corte Suprema, es un poder autónomo e independiente, que van a limitar, digamos así, o a controlar las posibles posiciones extremas del presidente Bolsonaro. Así que veremos una situación que, en mi opinión, Bolsonaro se va a adaptar a la Constitución. Su primer discurso es precisamente en esa vía. Ahora, en relación a tu segunda parte de la pregunta, que era el efecto a nivel internacional y particularmente en América Latina, bueno, sigue la ola anti-izquierdista en el continente. Esto es una ola potente que, recordemos, ha cambiado totalmente el escenario de hace 5 años apenas. Tenemos ahora de aliados de este gobierno, el gobierno venezolano, solamente en Sudamérica podemos considerar que es Bolivia, y así, digamos, de mucha menor importancia Surinam. El resto son gobiernos que en este momento miran con muy poca simpatía al régimen de Maduro, lo cual, si uno calcula que son sus dos vecinos fundamentales, están, Colombia y Brasil, están en manos de dos presidentes que han tenido una posición sumamente dura de desconocimiento del gobierno actual desde a partir por lo menos del 20 de mayo, en la cual se le desconoce el resultado de las elecciones. Bueno, tenemos un ambiente indudablemente complicado. Las fronteras, las dos fronteras fundamentales ahora, la
van a estar en manos de gobiernos que tienen posiciones muy enfrentadas con el gobierno Maduro. Bueno, efectivamente, el ambiente, si uno lo compara con el ambiente que tenía el presidente Chávez antes de su fallecimiento, que era un ambiente absolutamente distinto de apoyo por parte de todo el subcontinente, ahora la situación ha cambiado considerablemente y tendrá sus efectos. Veremos cuáles. La situación, por ejemplo, con Colombia, con un ELN que no solo... Otra vez reiteraba que su posición no es belicista, que una posición de esa naturaleza, favorece al gobierno venezolano, el discurso del enemigo externo para concitar apoyos en nuestro país. Sin embargo, ha procedido a desplegar 5.000 efectivos en la frontera, concretamente en el Catatumbo, para hacer frente a delitos como la extorsión, el homicidio, el secuestro. Yo quisiera su comentario en torno a este tema en específico y la posición que con relación a Venezuela, más beligerante o menos, va a tener el nuevo presidente electo de Brasil, el capitán Jair Bolsonaro. Lo escuchamos. Bueno, en relación a la primera parte de tu pregunta, uno debería preguntarse, ¿dónde está el control del territorio por parte de este gobierno cuando en la zona de Tumeremo, o sea, en una zona más cercana a Guyana y Brasil que a Colombia, el ELN, o sea, guerrilla colombiana, está agarrándose a tiros con una mafia del oro? Entonces, me dicen que manda sus fuerzas a la frontera. Yo le pregunto, ¿dónde está el monopolio de la violencia legítima por parte del Estado venezolano? Aquí estamos en una curiosa posición, o sea, el Estado venezolano, el gobierno venezolano se asemeja cada día más a lo que el politólogo norteamericano Michael Walzer llama totalitarismo fallido. O sea, un gobierno que tiene aspiraciones, vocación de control totalitario, o sea, para entendernos dictatorial, pero no tiene ni la capacidad ni la eficiencia para realmente mantener el control de su territorio. Se parece más a un Estado fallido. Efectivamente, en Venezuela ya grandes partes del territorio están en manos de planes, de mafias, de guerrillas y ciertamente no del Estado venezolano. Y eso es uno de los problemas fundamentales que tenemos. Ahora, en relación a lo que tú decías, yo lo estaba un poco anticipando, tendremos dos vecinos fundamentales que tienen una posición de desconocimiento del resultado del 20 de mayo, por lo tanto, de la propia legitimidad del gobierno venezolano. Si a esto le sumas que el 10 de enero el gobierno venezolano, o sea, el presidente en particular, va a perder el último residuo de legitimidad que todavía algunos países le reconocen. Recordemos que el propio canciller socialista de España, Borrell, ha dicho que el 10 de enero se termina la legitimidad del presidente Maduro. Entonces entramos en una nueva situación en la cual el ambiente internacional se le hace sumamente hostil al gobierno Maduro, más allá de lo que hasta este momento había ya tenido, repito, de hostilidad, si recordemos toda la declaración del Grupo de Lima, etcétera. Pero el caso, yo diría, que las posiciones de Duque y de Bolsonaro deben tener preocupados a este gobierno. Finalmente, embajador, da la impresión que, los aliados del gobierno, los pocos aliados que le quedan también juegan. El nuevo presidente de México ha invitado a su toma de posesión a Nicolás Maduro, lo cual ha provocado, reacciones de todo tipo, sobre todo en redes sociales, rechazando esta decisión, lamentando
que, bueno, se invite al responsable de la crisis en nuestro país, del éxodo masivo que ha llegado incluso hasta México. Yo quisiera su comentario también en torno a este tema, porque efectivamente da la impresión que hay un sector de la comunidad internacional que está decidido a actuar, sobre todo a partir del 10 de enero, si no hay cambios en nuestro país, si no hay una apertura a la transición a la democracia, pero hay todavía algunos aliados, pocos, pero que, bueno, están dispuestos aparentemente de apoyar esta administración. ¿Qué puede comentarnos? No, mira, una cosa muy importante que hay que acentuar, la gente emocionalmente, esa invitación le hace pensar inmediatamente que el gobierno de México, el nuevo, va a ser un aliado. No. Mire, en términos diplomáticos, el gobierno, las invitaciones se le hacen a todos, que prácticamente automáticamente a los jefes de Estado con los cuales se tiene relaciones diplomáticas, sean amigos, enemigos o neutrales. Entonces, esa invitación le puede caer mal a mucha gente, pero eso es un síntoma de simplemente de la diplomacia tradicional. El nuevo gobierno de México no va a ser un aliado del gobierno madurista. Lo que es que va a retrotraerse, y eso lo ha dicho Ebrard, el nuevo canciller, y lo ha dicho el presidente, a las viejas posiciones de México tradicionales con la llamada doctrina de Estrada, o sea, neutralidad, o sea, no va a dejar de ser lo que ha sido en los últimos años, con las últimas presidencias en México, un activo gobierno a favor de ciertas posiciones, en este caso en la última presidencia, después de las posiciones democráticas, de las posiciones en materia de derechos humanos, etcétera, va a regresar a tener la posición tradicional de México que tuvo con el PRI durante casi 70 años, que era una posición de, vamos a decir, neutralidad, no involucrarse en asuntos internos de los demás estados, pero recordemos que vamos a ver a un nuevo gobierno mexicano que va a tener sus relaciones fundamentales con los Estados Unidos, no va a dejar la Alianza del Pacífico, ni mucho menos, porque efectivamente es la que ha tenido éxito en materia económica, así que esa de que algunos esperan que México va a ser un nuevo apoyo al gobierno madurista, están soñando. O sea, ni va a dejar de ser tan activo como ha sido en los últimos años, pero tampoco va a ser un apoyo al gobierno de Maduro. Sus relaciones fundamentales, repito, que va a tener que cuidar mucho con el presidente Trump y los Estados Unidos, con todo el tema de la inmigración, y recordemos que llegaron a un acuerdo, porque el acuerdo sobre el Tratado de Libre Comercio que se hizo en estos últimos meses, aun cuando está firmado por el gobierno de Peña Nieto, fue negociado con la aprobación de López Obrador. Así que lo que esperan un cambio sustancial no lo van a ver. Lo que sí va a haber una disminución de su interés por el tema venezolano en cuanto a su activismo, pero recordemos que bien o mal México está lejos de nuestra frontera. Los verdaderamente preocupados por la situación interna son los dos vecinos, principalmente, aun cuando yo diría hasta el tercero, porque Guyana ahora ha recibido 2.500 venezolanos en los últimos meses, y para un país de apenas 750.000 habitantes es también allí un problema complejo. Entonces, el análisis que te dejaría es que el cambio va a ser, sí, vamos a dejar de tener un activista en favor de la acción de un cambio en el gobierno Maduro, pero tampoco va a tener un nuevo aliado, que por cierto perdió hasta Ecuador. O sea, el que podía ser el otro gran aliado durante todos estos años, que era Ecuador, en este momento hasta retiró el embajador y estamos a punto de ruptura diplomática.
Gracias, embajador Sayo Garavini, por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresando opinión y análisis acerca de lo que ha ocurrido en materia internacional y sobre todo el impacto que va a tener esta elección presidencial en Brasil, que deja como ganador al ultraconservador Jair Bolsonaro. Hacemos una pausa, vamos a publicidad. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Autoestima y ejercicio. Conocemos que la autoestima es una serie de creencias o sentimientos hacia nosotros mismos. Muy bien, el detalle es que la manera como nos definimos influye en nuestras motivaciones, actitudes y comportamientos e influye en nuestra respuesta emocional. Hoy recordamos que una de las poderosas formas de mejorar nuestra autoestima es haciendo ejercicio, pero ¿sabías que agregándole música puedes tener un efecto aún más positivo? La capacidad de la música para despertar emociones y estados de ánimo hace que sea utilizada por todas las personas. La música puede ayudar a romper el aislamiento y estimular la relación con los demás. Por otra parte, es una manera de centrarse en el presente y de facilitar la comunicación y la expresión. Combinando la música con el ejercicio podemos vivir una explosión positiva de bienestar físico y mental. Tendremos el rostro más relajado, la mirada viva y serena, la mandíbula relajada, la voz más calmada, firme y clara, la postura erecta, firme, equilibrada, el caminar resuelto y decidido. En general, todo el cuerpo expresa seguridad y decisión. Actividades físicas combinadas con música, desde caminar hasta, ¿por qué no?, el pole fitness, pueden impactar positivamente en tu autoestima y, por supuesto, en tu calidad de vida. El ejercicio, ahora combinado con la música, son valiosas herramientas al alcance de todos para mejorar nuestra autoestima. ¿Cuál música escuchas para entrenar? Cuéntame por @MayraPradoL. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Música por Medicinas vuelve a la Sala Cabrujas de Caracas. Este sábado 10 de noviembre, a partir de las 2 de la tarde, te esperamos. Dona tu medicina vigente y te las intercambiamos por discos, con la actuación de las bandas Chenzo D, Batawi y Mirage. Un evento para toda la familia. La entrada es totalmente gratuita. Recuerden, la invitación es para este sábado 10 de noviembre en la Sala Cabrujas de Caracas. Invitan Provea y Redes Ayuda. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente
son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y seguramente lo hemos dicho a lo largo del programa que lo ocurrido ayer en Brasil va a tener un impacto para Venezuela. El gigante de América Latina tiene un nuevo presidente que ha expresado su opinión, además sus críticas sobre lo que está ocurriendo en nuestro país, y en materia migratoria también tiene una posición fijada. Para conversar acerca de este tema nos acompaña José Prat, diputado por Bolívar, dirigente de la Causa R. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Sí, buenos días, María Alejandra. Un saludo a todos los oyentes y bueno, muchas gracias por la oportunidad nuevamente. Pues mucho interés, diputado, de conocer una primera valoración de su parte acerca de lo ocurrido ayer en Brasil y cuáles son las expectativas, sobre todo en materia migratoria. Conversábamos con el diputado Ángel Medina y aparentemente el nuevo gobernador de Roraima, afín al partido del nuevo presidente brasileño, bueno, ha expresado su intención de restringir el ingreso de venezolanos a ese país. ¿Qué puede comentarnos? Sí, ciertamente yo, lo primero era eso, ¿no? Que esto se viera con precaución, ¿no? Con cautela, el tema de esta elección de Bolsonaro en Brasil. Ciertamente, esto hay que dividirlo en varias partes, ¿no? Porque a veces, vamos a decirlo, la crisis nuestra nos lleva a visualizar las cosas solo desde el punto de vista de, bueno, si es malo para Maduro, es bueno para nosotros, ¿no? Y ciertamente, lo que pasa es que las dos opciones, ¿cuáles eran? Era Bolsonaro, con todo lo que sabemos y todas las cosas que ha dicho, incluso algunos temas sobre la migración venezolana han sido fuertes, pero del otro lado estaba el lulismo corrupto, ¿no? Entonces, por supuesto que era difícil saber qué era peor o qué era mejor, porque ciertamente que no lucía un panorama muy favorable. Ahora, ciertamente, bueno, ya ganó Jair Bolsonaro y además tiene una importante representación en el Congreso. No es, acuérdense que son varias fuerzas. Entonces, por supuesto, él tiene una fuerza importante hoy en Brasil. Y en el tema migratorio, ellos hubo un tiempo que estuvieron haciendo mucha campaña interna dentro de Brasil, sobre todo en el norte de Brasil, que es el que es frontera con nosotros aquí en el estado de Bolívar. Estamos hablando del estado de Roraima, estamos hablando de la ciudad de Boavista, estamos hablando ya un poco más allá de Manaus. Entonces, toda esa zona, ellos hicieron campañas, bueno, hablando mucho, un tono un poco xenofóbico, ¿no? En su momento, ¿no? Luego ellos, se ve que como estrategia, enfocaron su campaña, ya no fue contra la migración venezolana, sino ya entonces se enfocaron principalmente contra el régimen, contra Nicolás Maduro, ¿no? Y entonces allí era como endilgándole a Lula, por supuesto, la cercanía que tiene a Haddad, la cercanía que tiene con Nicolás Maduro, para decir, bueno, con esto, contra esto vamos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que es verlo con cautela. Ciertamente ellos han manifestado que van a poner controles en la frontera, ellos han manifestado algunos, como te digo, en tono xenofóbico contra la migración venezolana, pero también, por otro lado, también han manifestado con mucha fuerza contra Nicolás Maduro y contra el régimen en general, ¿no? Entonces, por supuesto que ahí hay un tema. Ahora, en el tema interno brasilero, vamos a decir, las primeras impresiones es que, por supuesto que la institucionalidad brasileña tiene allí un reto importante en esta elección, ¿no? O sea, vienen días, vamos a decirlo, de mucho cambio, y por supuesto dependerá pues que las instituciones brasileras permitan los cambios que estén dentro de la ley sin que esto llegue a un punto pues como ocurrió aquí en Venezuela, quizás
al extremo contrario, como ocurrió aquí en Venezuela, donde las instituciones venezolanas fueron poco a poco siendo barridas, ¿verdad? Y bueno, hoy tenemos la realidad que tenemos. Ojalá en Brasil, pues, las instituciones brasileras sepan de alguna forma o puedan de alguna forma mantener el orden, la institucionalidad, y lo bueno que tenga que venir, que venga, y lo malo que no deba venir sea pues atajado, ¿no?, por esa institucionalidad. Organización, conjuntamente con Primero Justicia y Voluntad Popular, emitían comunicado expresando, bueno, sus diferencias en torno a aquellos que están moviendo un diálogo en nuestro país sin condiciones, como, por cierto, lo hacía en entrevista Timoteo Zambrano con José Vicente Rangel. Yo quisiera su comentario en torno a este tema. Sí, mira, lo del diálogo, incluso ya no es un tema, mira, pero es que no les gusta a ellos el diálogo. Mira, ya esa película la vimos. Esos diálogos impulsados por Rodríguez Zapatero, esos diálogos donde el gobierno lo que hace es ganar tiempo, lo que hace es, vamos a decirlo, incumplir cualquier cosa que allí se plantee, que lo que hace es soltar 5 presos y después meter 10. Esos diálogos, esa película, ya por allí pasamos. Yo creo que a estas alturas no deberíamos ni siquiera de estarlo discutiendo, ¿no? En esos términos, ¿verdad? Porque el comunicado lo dice, en esos términos, el diálogo no tiene sentido. Por supuesto, si aquí hubiese un diálogo para generar una transición, ¿verdad? Ah, bueno, por supuesto que entonces eso es otra cosa, ¿no? Entonces, allí es donde radica el tema. Que lo diga Timoteo Zambrano, mira, yo lamento pues que Timoteo Zambrano se haya puesto en ese papel, ¿verdad? Prácticamente de fungir como vocería de Rodríguez Zapatero en Venezuela, un Rodríguez Zapatero pues que sabemos que está al servicio, ¿no? Porque si algo ha quedado demostrado es que Rodríguez Zapatero está al servicio del régimen que hoy pues secuestra la institucionalidad venezolana, que es el régimen de Nicolás Maduro, y Rodríguez Zapatero no puede ser visto, de hecho pues ya a nivel mundial es reconocido, no como un mediador, vamos a decirlo, hace un año y medio, todavía había pues quien pudiera dudar, ¿no?, de que bueno, mira, el hombre tiene algún interés de ayudar como mediador. Ya a estas alturas se sabe pues que es alguien que está al servicio de oscuros intereses, ¿no? Hay denuncias, por supuesto, hay denuncias como las de Rafael Ramírez. Rafael Ramírez para mí, por supuesto, no es una vocería calificada para yo creerle, ¿no? Pero ciertamente, pues, hay denuncias como la de Rafael Ramírez que hablan de intereses en compañías petroleras, que Zapatero, pues, ayuda, les hace lobby. Entonces, yo no sé si eso es verdad, vuelvo y repito, no me da ninguna confianza, ninguna vocería, ningún comentario, ninguna denuncia que haga Rafael Ramírez, pero si no es eso que dice Rafael Ramírez, ciertamente hay algo. Lo cierto es que Rodríguez Zapatero está al servicio de Nicolás Maduro, esos diálogos que él mueve, por supuesto. Sí, como dice usted, diputado, y lo dice el comunicado, efectivamente, es una película que ya hemos vivido. Hacemos, gracias por atendernos, José Prat, diputado por el Estado de Bolívar. Hacemos una pausa y al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIN 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se nos agotó el tiempo. Nos despedimos. Lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó